¿Qué tal están? Bienvenidos. Espectáculos cruentos en el mundo antiguo. Realmente en el mundo romano, el Imperio Romano y también en tiempos de la República se celebraron espectáculos crueles, degradantes, que no respetaban la dignidad humana. Podemos pensar en las luchas de gladiadores, en las luchas contra animales salvajes, etc. Y en cómo, por ejemplo, lanzaban a los cristianos a las fieras también. Y todo esto era algo terrible, sin duda. Aunque todo esto es reprobable, también hay que considerar el marco simbólico, político, religioso y social del mundo romano antiguo. En este vídeo trataré de estas cuestiones y realizaré algunos análisis al respecto, considerando las razones culturales, ideológicas y psicológicas que explican esta fascinación romana por el espectáculo sangriento, algo que actualmente, como es lógico, nos horroriza, pero que entonces era algo considerado hasta cierto punto normal por mucha gente. También es evidente que el espectáculo era entendido como afirmación del poder de Roma, de la Roma antigua. Los espectáculos cruentos eran una manifestación pública de la superioridad de Roma frente a sus enemigos. Ver morir a bárbaros, criminales o prisioneros en la arena servía para reafirmar el orden del imperio. Roma era fuerte, disciplinada y civilizada. En cambio, sus enemigos, según los romanos antiguos, eran salvajes, culpables o inferiores, o todo a la vez. La muerte violenta de estos enemigos era un símbolo de control, de justicia y de dominación. De esta manera, el anfiteatro, como por ejemplo el Coliseo, se convertía en un escenario ritualizado del poder imperial. La sangre en la arena recordaba quién mandaba y qué le ocurría a quien desafiaba la autoridad de Roma en el mundo. Además, también hay que considerar que estamos analizando una cultura de la violencia y también podemos pensar en el estoicismo. Los romanos tenían una relación distinta con la violencia y el sufrimiento. Para ellos, el valor, la resistencia física y la indiferencia ante el dolor eran virtudes cívicas y militares esenciales. De esta forma, el gladiador, incluso siendo esclavo, representaba un ideal de coraje y disciplina ante la muerte. La multitud admiraba no solo la destreza, sino la serena aceptación del destino, una noción central en el estoicismo, la filosofía dominante entre las élites aristocráticas romanas. Ver la muerte en público era también una forma de educación moral colectiva. Se ensalzaban, por ejemplo, el honor, la valentía, la virilidad y se despreciaba la cobardía. Además de todo esto, también hay que señalar que la religión también cumplía una función y los rituales, porque la sangre era entendida como ofrenda y muchos espectáculos sangrientos tenían un origen ritualizado. Por ejemplo, los combates de gladiadores surgieron como ofrendas funerarias a los muertos donde la sangre derramada servía para honrar a los espíritus. Las ejecuciones públicas, por otra parte, no eran solo castigos, sino también actos de purificación colectiva. En cuanto a los juegos de animales, las luchas de animales remiten a antiguos ritos de sacrificio en los que el ser humano reafirmaba su superioridad sobre lo salvaje. Esto, además, conecta los espectáculos con lo sagrado y lo mítico, otorgándoles un valor más profundo que el simple entretenimiento. Además, también hay que considerar, por supuesto, que había un control social y ese control se basaba en el entretenimiento de las masas. El panem et circenses, pan y espectáculos, era una estrategia clara del poder de los emperadores para mantener al pueblo entretenido y distraído. Los juegos eran gratuitos y multitudinarios, financiados por emperadores y magistrados que buscaban popularidad política. Además, en un mundo sin televisión ni fútbol, el anfiteatro era el espacio de emociones intensas donde el pueblo podía canalizar frustraciones, desengaños, odiar a los enemigos del Estado y sentirse parte de un destino colectivo también. Esto no justificaba en absoluto estos comportamientos, pero esa era la realidad de ese tiempo. La violencia servía así como válvula de escape social y como herramienta de cohesión cívica. En cuanto a la fascinación antropológica por la muerte que existía en el mundo romano antiguo, como en muchas culturas de la antigüedad, la muerte no era un tabú, sino una presencia constante y visible. En un mundo sin anestesia, sin medicina moderna y con alta mortalidad, la exposición al sufrimiento físico no era algo extraño.
era algo común. Los romanos miraban de frente a la muerte y la convertían en un espectáculo, domesticando su horror mediante el ritual y el arte. La arena era, en ese sentido, un lugar donde se dramatizaban las grandes preguntas humanas. ¿Qué es el valor? ¿Qué significa morir bien? ¿Qué ocurre cuando los dioses abandonan a un hombre, por ejemplo, también? Y en este sentido, el espectáculo no era frívolo, era una escenificación simbólica de la condición humana y también pues hay que señalar que había también elementos de ficción, de estética, de emoción muy claros. Finalmente, no hay que olvidar tampoco el valor estético y narrativo de estos espectáculos. Se preparaban como dramas cuidadosamente escenificados. Había música, colores, personajes, relatos épicos, etc. Algunas ejecuciones imitaban mitos clásicos, Prometeo, Hércules, Orfeo, convirtiendo el castigo en una representación teatral. El público no solo buscaba violencia, sino tragedia, heroísmo, tensión, igual que hoy buscamos en películas o series. La diferencia es que no era ficción, era realidad, y actualmente las películas y series son ficción. La sangre se mezclaba con el arte, el dolor con la belleza, etc. A modo de conclusión provisional sobre estas cuestiones, hay que decir que la afición romana por los espectáculos cruentos no se debe a una simple sed de sangre, sino a una compleja red de significados sociales, políticos, religiosos y filosóficos. Para ellos, la muerte pública no era una perversión, sino una manera de afirmar el orden, educar en la virtud o en la bondad, purificar a la comunidad y vivir intensamente la emoción del humano, una emoción llevada al límite. Desde nuestra perspectiva actual, estas prácticas pueden parecer bárbaras, y de hecho son bárbaras, pero dentro del sistema simbólico romano formaban parte de una visión coherente del mundo profundamente conectada con su noción del honor, la ciudadanía y el destino. En este sentido, por supuesto, todo esto puede ser más analizado y podemos pensar, por ejemplo, en autores clásicos como Séneca, Juvenal o Tertuliano que reflexionaron sobre estos espectáculos. Y pues de esta forma vamos a considerar también opiniones en contra de estos espectáculos y pues eso hay que... Y eso es el resultado de una civilización romana que se basaba en la crueldad, en el poder, en la violencia, en la guerra, y ya pensadores estoicos de la talla de Lucio Anneo Séneca, que era de origen hispano, consideraba que eran espectáculos degradantes, ya que el público se corrompe moralmente al disfrutar del sufrimiento ajeno. Y la arena era entendida por Séneca como una degradación del alma. Además, Juvenal, un autor satírico, también habla de la degradación de la sociedad romana que contempla ese tipo de espectáculos sangrientos. Y también hay que hablar de Tertuliano, un teólogo que nació en el 160 y murió en el 220 después de Cristo, que también hace una crítica muy dura desde la perspectiva cristiana contra la violencia de los paganos. Y está hablando pues a finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.